el cable. Está con el del mic, pero es el El cable. primero que aparecía es el 2. Quería poner el inalámbrico este para engancharlo en la cortina, sí. Buenas noches. Ahora sí, vamos a guardar que podamos hacer un poquito más de silencio. Tenemos varias visitas, muchos amigos. Estamos realmente disfrutando de una semana de fiesta. Una gran fiesta acá en la casa de Dios, una fiesta espiritual. Disfrutando de los amigos, disfrutando de la predicación de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todas las familias que nos acompañan desde los hogares a través de internet también. Queremos presentar, antes de comenzar con este culto, a nuestros amigos que nos están visitando. Son más de 50 jóvenes que han venido a trabajar, que han venido de visita. No es que se han tomado estos días de vacaciones, sino que todo lo contrario, han venido a trabajar y ya esta tarde la han estado haciendo. Le voy a pedir que se puedan poner de pie todos los amigos que nos están visitando, jóvenes estudiantes de la Universidad Adventista del Plata. Los saludamos, los recibimos con un fuerte, muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Esta tarde llegaron cerca de la 1 del mediodía, disfrutamos del almuerzo, se pusieron a trabajar y si hay alguien que vive acá en el barrio, alrededores, ha recibido una tarjetita con un chocolate de parte de nuestros jóvenes de la universidad deseando felices Pascuas y también la tarjeta de invitación para celebrar con nosotros la Pascua aquí en la iglesia, en la casa de Dios.
Después vamos a ir conociendo un poquito más las actividades, les vamos a contar algunas cositas más, pero queremos comenzar orando a Dios a través del canto, a través de la alabanza, y voy a pedir al pastor Nicolás González, pastor asociado de jóvenes del distrito de Villa Libertador San Martín de la universidad. Él nos va a guiar en la oración para invocar la presencia de Dios en este lugar. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, a alabar tu nombre y a glorificarte, Señor. Pedimos tu presencia, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, convenciendo nuestras mentes y nuestros corazones para estar más cerca de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dale. No hay micrófono, así que vamos a tener que cantar todos juntos. Pero presentá, ese sí. ¿Vos vas allá? El canto. ¿Con este? ¿Con este? Bueno, como verán, somos menos de 50, somos un grupo, un conjunto de los 50 que vinimos desde la UAP para acompañarlos, y vamos a cantar un corito, un tema que nosotros cantamos siempre allá, que está muy bueno, y nos dijeron que si queríamos compartirles. Primero que nada, ¿cómo andan todos? ¿Están felices de poder estar acá como nosotros? Algunos sí, algunos no, me pareció bastante pobre. Vamos de vuelta. ¿Están contentos de estar acá? Sí. Ahí estamos, muy bien, me gustó. Hay algo que a mí personalmente me gusta hacer, que es saludarse entre todos. Así que me gustaría que se paren, que den un abrazo a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante. Lo de los abrazos es bueno como para terminar un día agotador. Así que... ¿Vos tenés? Ah, bien. Lucas. Buenísimo. La verdad que cambiaron un par de caras, ahora se ven un montón de sonrisas. Bueno, mientras esperamos que venga Guido, el que más o menos nos dirige, porque si no, no podríamos hacer mucho. El tema que nosotros vamos a cantar se llama En la Cruz. Es un muy lindo tema. Se los vamos a enseñar para que lo cantemos todos juntos después. Gracias, me están dictando. Los próximos días vamos a ir cantando estos temas que nosotros ahora les vamos a presentar. Le vamos a pedir a Guido más o menos que nos explique cómo es el tema, cómo nos vamos a dividir para aprenderlo. Bueno. Esta canción que vamos a cantar ahora es una canción que nosotros cantamos hace un tiempo, en una semana de oración que tuvimos allá en la iglesia del parque. Y es una canción de Hillsong United. Hay muchos que la pueden llegar a conocer, tiene una letra diferente. Lo que vamos a hacer al principio es cantarla nosotros y que aquel que más o menos la conoce, que nos pueda seguir, perfecto. Y después hacer una repasada más para ya tenerla más fija. ¿Les parece? Bueno, así que cuando el pianista y las cuerdas quieran, empezamos. ¿Querés que los tenga yo?
¿Lo conocían? ¿Cuántos acá lo conocían? Que levanten la mano. Varios. Bueno, ahora lo vamos a dejar solo con los batuteros de hoy. Esto fue a manera de presentación nomás para poder cantar muchos y porque algunos micrófonos no andaban. Pero bueno, ahora lo dejamos con los batuteros. Bueno, sigo hablando yo. No, ¿alguien lo quiere presentar? Bueno, no. Ahora el próximo que vamos a cantar se llama Osana. Es también de los mismos autores, gracias. Casi digo, no tengo mucha idea de música. Así que vamos con todas las ganas, con todas las pilas, vamos a cantar Osana, que es un tema muy bueno. Lo vamos a hacer de pie. Así que por favor, todos de pie. Rey de gloria.
Podemos tomar asiento. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que han estado ensayando, han estado practicando mucho. Muchas gracias por las alabanzas que están compartiendo. Algunas de ellas son nuevas para nosotros. Vamos a tener la oportunidad de ir conociendo más, aprendiéndolas. Habían preparado más alabanzas, pero no queremos tampoco... queremos respetar los horarios que habíamos propuesto en un principio para beneficio justamente de las familias que estaban con planes o se hace demasiado tarde y mañana hay que trabajar todavía. Queremos dar ese beneficio y por eso hicimos 2 alabanzas nada más, pero había algunas cuantas más preparadas. Tenemos 2 o 3 anuncios antes de continuar adorando a Dios. El primero de ellos es para las familias que van a estar recibiendo a nuestros jóvenes Caleb de la Universidad Adventista del Plata. Voy a pedir que se puedan quedar después del culto. Paso a leer. A la familia de Janet, Rafaelo, Luis Zamorano, Freddy Smith, la familia Cuaglia, Ciufardi, Catanzaro, López Quevedo, Juste, Nasser, a Ronnie Zamorano, a Osvaldo Müller, a la familia Gil, a la familia del Valle. Ellos van a estar recibiendo a nuestros jóvenes de la universidad. Les quiero agradecer a todos. Tratamos de comunicarnos, no hemos podido con todos a lo largo de esta tarde, pero les agradecemos a todos por recibir a nuestros jóvenes y las familias que he mencionado entonces que se puedan quedar un ratito más después del culto. Voy a pedir ahora que todos los jovencitos, todos los más chiquitos de esta gran familia que somos como hijos de Dios, puedan ponerse en pie y vamos a ir al final del salón. Vamos a salir, allá está la seño Marlene esperándolos, la seño Ana Claudia también. Hay una sorpresa hoy, va a haber 2 grupos, para los más chiquitos y para los que son un poquito más grandes. Así que vamos a hacer planes de participar, nos colocamos de pie y entonces vamos a acompañar a nuestros pequeñuelos para las actividades que se han preparado especialmente para ellos. También queremos compartir con toda la familia de la iglesia las actividades del día de mañana. Mañana nosotros vamos a estar realizando varias actividades. Por la mañana vamos a realizar algunas encuestas en barrios determinados, vamos a ir a visitar a los vecinos, pero queremos invitarlos de manera especial a participar de lo que va a ser la Expo Saludable. La Expo Saludable se va a realizar en la intersección del Vial Costero, que se encuentra cortado a partir de esta noche, no van a poder circular los autos, solo para acceso peatonal, intersección con la avenida Roca, General Roca. Entonces repetimos, Vial Costero, intersección con General Roca, nos vamos a encontrar realizando una expo saludable, va a haber médicos, van a estar los jóvenes, hay muchas cosas preparadas, muy lindas todas, y la idea es poder participar con toda la familia, invitar a los amigos a que puedan conocer lo que es los remedios naturales y también se van a hacer estudios como las medidas antropométricas, se va a hacer test cardiovascular, van a participar médicos de la Clínica Adventista Belgrano, va a haber sorteos y varias sorpresas. Los invitamos de 14 a 18 horas a participar de la Expo Saludable. Y el último anuncio es que todos los Caleb, los chicos que han venido de la Universidad Adventista del Plata, de la Iglesia del Parque, y quienes son miembros de la Iglesia Florida y van a participar mañana del proyecto Caleb, puedan permanecer después del culto unos minutos más para dar 2 informaciones muy importantes y mañana nos encontramos todos juntos 8:30 de la mañana, todos los Caleb 8:30 de la mañana. Vamos a seguir preparando nuestro espíritu para abrir la palabra de Dios, vamos a hacerlo con una alabanza. Voy a pedir a los encargados entonces de la alabanza a Dios, de esta parte especial, que puedan acercarse y ellos nos van a continuar guiando en este culto.
Bueno, estamos teniendo otros problemitas técnicos, no todos nos está saliendo como queríamos. Esta canción que vamos a cantar se titula Dios nos librará. Es una canción bastante conocida por todos y nos habla de que aún en este mundo de pecado y en este mundo donde no podemos a veces librarnos solo, está Dios para auxiliarnos y sostenernos en todo momento. Vamos viviendo un presente que no nos ayuda a creer. Vamos cumpliendo tareas que solo nos hacen doler. Vamos buscando un progreso vacío, victorias que el mundo nos da. Y al obtener los supuestos triunfos no vemos la felicidad. Pero la Biblia nos dice que este no es el hogar. Dios nos está preparando una habitación celestial. Y si al andar enfocamos la vista en aquel que nos da salvación, aprenderemos que solo en Cristo podemos tener ilusión. Vamos camino al hogar, con la frente en alto para ver a nuestro Dios obrar. Y si el mundo y su esplendor se derrumban, hoy tenemos la seguridad de Dios nos librará. Para enfrentar los problemas debemos buscar al Señor. Eso dará nuevas fuerzas a todo el que quiera su amor. Y si alguno se encuentra en Cristo, una nueva criatura será. Todo lo viejo se tira, en la vida se llena de felicidad. Vamos camino al hogar, con la frente en alto para ver a nuestro Dios obrar. Y si el mundo y su esplendor se derrumban, hoy tenemos la seguridad
Qué lindo que es estar donde los jóvenes alaban al Señor. A mí me llena el corazón eso. Esta semana para mí está siendo muy satisfactoria. El viernes que estuve aquí en Florida After Week y después cada noche ver a los jóvenes vibrando con Dios. Para mí es una recompensa el hecho de poder ser testigo de eso. Otra de las cosas que me encanta es ver adultos con los jóvenes aquí. Cuando los jóvenes se mezclan con los adultos, eso es un poder que nadie puede parar. Yo en mi ministerio he visto cuando se dinamizan o se reavivan los jóvenes de la iglesia, se reaviva toda la iglesia. Gracias. Y cuando se reavivan los adultos, se reavivan solamente los adultos. Pero los jóvenes nos contagian a todos. Y por eso creo que es necesario que apoyemos a nuestros jóvenes, que les demos espacio de liderazgo. Y quiero también decirle a los jóvenes, bueno, no importa lo que yo piense, pero yo tampoco creo en las iglesias de jóvenes. Yo creo en las iglesias mixtas, en las iglesias donde todas las generaciones se mezclan, pero donde los jóvenes son el motor. Las iglesias que simplemente son de jóvenes empiezan con mucho fervor y después se apagan. Y las iglesias de adultos siguen funcionando como una máquina, pero están muertas. En cambio, cuando los jóvenes se mezclan con los adultos, es un motor unido a la experiencia que es tremendo. Hoy estoy muy contento también porque está conmigo mi esposa, Amelia. No ha podido venir en la semana y realmente donde estoy parando, en la casa de Gabriel y Claudia, nos están tratando como reyes. Y hoy nos dijeron, vayan, nosotros cuidamos a los chicos. Así esperemos que todo esté bien. Que no volvamos y que mañana tengamos las valijas afuera de la casa. Pero realmente estamos muy contentos y esperamos que podamos seguir creciendo en el Señor a través del conocimiento de la palabra. Si les parece, vamos a tener entonces una oración. Señor, nuevamente vamos a estudiar tu palabra, vamos a estudiar tu mensaje. Y te pido, Señor, que tú te manifiestes nuevamente y nos ayudes a conectar los conceptos que nos ayudan también a conocerte mejor, que nos llevan a Jesús, que nos hacen entender por qué estamos donde estamos y cuál es el propósito que tenemos y hacia dónde vamos. Te pido que tu Espíritu Santo sea claro a nuestra mente y que nuestro corazón sea sensible a la influencia de tu palabra. Que haya un reavivamiento, Señor, en este lugar. Que esta no sea una semana más, sino que sea el acceso a otro escalón hacia el cielo. Pero especialmente que sea el comienzo de la preparación, Señor, seria de camino para tu venida. Que nos unamos, Señor, en el objetivo que tenemos. Que dejemos de jugar a la iglesia y que lleguemos a ser verdaderos cristianos. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el adventismo? ¿Qué es ser adventista? Y este tema quizás haya alguien que hoy que está por primera vez aquí. Si estás por primera vez aquí, estás llegando a una iglesia adventista y es necesario que entiendas qué es el adventismo. Pero yo sé también que hay muchas personas que quizás hace mucho vienen a una iglesia adventista y quizás no tienen claro qué es el adventismo. Y quizás tampoco tienen claro por qué es necesario, si es necesario, pertenecer al movimiento adventista. Y hoy yo quiero definir eso y quiero que me acompañen a 1 Corintios. No, me equivoqué ahí, no es Corintios, es Romanos, perdonen, eso lo preparé hoy. Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29.
Dice lo siguiente: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. En otras palabras, Pablo está diciendo acá que no es judío aquel que desciende de un judío, sino es judío aquel que tiene una actitud judía. Y yo, si lo aplicaría a esta época, este versículo lo leería así: porque no es adventista el que lo es exteriormente, ni es el bautismo el que se hace por agua exteriormente. Al contrario, es verdadero adventista el que lo es en su interior, y el verdadero bautismo es el del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. ¿Qué es ser adventista? ¿Qué significa ser adventista? Y para eso nosotros tenemos que entender qué es ser cristiano. Primero tenemos que analizar el concepto de religión, porque el adventismo se construye en el cristianismo. Y entonces, quiero preguntarles a ustedes, y perdonen si aquí hay algún católico, no vamos a hablar en contra de los católicos ni en contra de los pentecostales, sino que simplemente vamos a tratar de definir filosofías, y cada uno, de acuerdo a la filosofía que le parece que es la más bíblica, tiene que decidir qué es lo que quiere. Y por eso en cuestiones de religión nadie puede obligar a nadie. La religión tiene que ser algo inteligente, algo que decido por mí mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el adventismo y el catolicismo? ¿Cuál es la diferencia entre un adventista y un católico? Si te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un adventista y un católico? Yo sé que muchos de ustedes tienen amigos católicos y quieren saber, o amigos ateos que les dicen, ¿cuál es la diferencia entre un adventista y católico? ¿Por qué adventista? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo? El sábado y el domingo. Muy bien. ¿Hay alguna otra diferencia? Muy bien, el estado de los muertos. Muy bien, y cuando hacen estas preguntas, y esto te va a servir para poder dar un testimonio efectivo con aquellas personas, especialmente con las personas que son ateas. Pero nosotros generalmente definimos las diferencias por creencias. Y la Biblia no define la diferencia por creencia. Y lo primero que surge es el sábado en la cabeza. Los adventistas guardamos el sábado. Pero esa no es la diferencia esencial entre el adventista y el católico. Y esto yo quiero que prestes atención, porque esto es muy importante, porque es necesario que vos sepas cuál es la diferencia esencial y por qué sos adventista. La diferencia entre un adventista y un católico tiene que ver cuál es el abordaje a la Biblia entre un adventista y un católico. Al católico, si la Biblia se contradice con la Iglesia, la doctrina católica dice qué es lo que tiene que seguir. La Iglesia. Para un católico eso es claro. Si la doctrina se contradice con la Iglesia, si la Biblia se contradice con la Iglesia, el deber del católico es seguir a la Iglesia. Y eso es claro para un católico. Eso es lo que enseña la Iglesia católica. Y por eso es una filosofía. Tenemos la otra corriente. Y primero vamos a ver, porque estamos definiendo católicos y adventistas. Si un adventista, en la filosofía adventista, si la Iglesia se contradice con la Biblia, ¿a quién le tengo que hacer caso? A la Biblia. Ese es el principio del adventismo. Y es por eso que yo soy pastor adventista. Porque para mí la autoridad, no para mí, sino para el adventismo, la autoridad es la Biblia. Y si la Iglesia se contradice con la Biblia, mi deber como adventista es hacerle caso a la Biblia. La autoridad en la iglesia adventista no está en el pastor, y es por eso que yo a mis iglesias le digo, ustedes no me tienen que seguir a mí, acá no importa lo que el pastor dice, sino lo que importa es lo que la Biblia dice. Lo que importa es que cada uno de nosotros estudiemos nuestras Biblias y entonces pongamos como autoridad en nuestra vida a la Biblia. Y eso es el principio también esencial del protestantismo. Está la otra corriente cristiana, que es la corriente evangélica pentecostal. Y la corriente evangélica, hablando en general, la corriente evangélica pentecostal confunde a los sentimientos, a mi criterio, confunde a los sentimientos con el Espíritu Santo. Entonces, si mis sentimientos se contradicen con la Biblia, ¿a quién le tengo que hacer caso?
de acuerdo a la corriente evangélica pentecostal, le tengo que hacer caso a mis sentimientos. Y yo una vez estaba estudiando la Biblia con una persona de esta corriente y entonces estudiamos el tema del sábado y vimos que en toda la Biblia el día de reposo es el sábado. Y entonces cuando termino el estudio bíblico le digo, ¿estás convencido que la Biblia enseña acerca del reposo sabático, que el día séptimo es el sábado y que es el día que Dios quiere que descansemos? Y dice, sí, estoy convencido. Y le digo, ¿vas a comenzar a guardar el sábado? Voy a esperar que el Espíritu Santo me lo revele. O sea, esperaba un sentimiento, que el Espíritu Santo le dé una confirmación sentimental acerca de lo que la Biblia dice. Mientras tanto, que los sentimientos no le decían, entonces no le hacía caso a la Biblia, porque el Espíritu Santo se revela a través de los sentimientos. Y es por eso que esa es la diferencia esencial. Para un adventista, si la Biblia se contradice con los sentimientos, yo le tengo que hacer caso a la Biblia, no a mis sentimientos, porque nosotros creemos que el Espíritu Santo actúa en la razón, que afecta a los sentimientos, pero actúa en la razón. Pero nosotros tenemos y por eso es necesario que definamos así, porque nosotros tenemos muchos adventistas católicos, que si la iglesia se contradice con la Biblia, ¿a quién le hacen caso? A la iglesia. Que si el pastor se contradice con la Biblia, le hacen caso al pastor. Muchas veces vamos a escuelas sabáticas y están diciendo, porque el pastor tanto dijo esto, y el pastor tanto dijo lo otro, ¿y la Biblia? Y por eso no es adventista el que lo es exteriormente, no es adventista el que está en el libro de una iglesia, sino es adventista aquel que aprendió a hacer de la Biblia su autoridad. Y seas adventista de séptima generación, si tú te riges por la iglesia, si estás esperando que un manual de iglesia determine tu relación con Dios, estás totalmente equivocado. O no es que estás equivocado, no eres adventista, eres católico. Y después tenemos otros adventistas que son pentecostales. Se ve más entre los jóvenes esto, el adventismo pentecostal. Bueno, yo siento, y perdonen que use tanto este ejemplo, que lo usé toda la semana, pero estamos en una semana de oración de jóvenes. Yo siento que me tengo que acostar con mi novia y me acuesto. Hoy siento que tengo que ir a la iglesia, voy. El día que no siento que no voy, porque no puedo ser un hipócrita. Hoy tengo ganas de levantarme a leer la Biblia, la leo. Hoy no tengo ganas de levantarme a la Biblia, no la leo. Porque los sentimientos son los reyes, y si el sentimiento se contradice con la Biblia, sigo al sentimiento. Y por eso hay muchos adventistas pentecostales. Y tenemos muchos, aunque no lo crean, muchos católicos que son adventistas. Y tenemos muchos evangélicos pentecostales que son adventistas también. Sin pertenecer, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino es el que es en el corazón, es el que tiene una actitud hacia Dios. No se define el pueblo de Dios por una creencia, sino que se define por una actitud. Nosotros lastimosamente hemos aprendido a definirnos por creencias. Y podemos tener una actitud totalmente equivocada y pensamos que porque tenemos las creencias correctas, estamos en el pueblo de Dios. Simplemente para contarles un caso, cuando estaba de pastor en la iglesia de Palermo, y te voy a usar Osvaldo era anciano de jóvenes en esa época, en esos años que era pastor de jóvenes allí. Resulta que venían siempre dos muchachos a la sociedad de jóvenes y después se quedaban, eran dos jóvenes adultos, dos ingenieros, y se quedaban a los juegos sociales en la iglesia. Y un día en los juegos sociales estaba charlando con estos dos muchachos y le digo, ¿y ustedes de dónde vienen? Me dice, no, nosotros somos metodistas. Ah, sí, le digo, sí, vamos a una iglesia de acá de Libertador. Ah, sí, le digo, ¿y por qué están viniendo? Vienen hace un tiempo a la sociedad de jóvenes con nosotros. No, dice, lo que pasa es que nosotros guardamos el sábado. Ah, sí, le digo, ¿guardan el sábado? Sí, dice, es que empezamos a estudiar la Biblia y nos dimos cuenta que el sábado es el día de reposo. Entonces nosotros lo que hacemos es, todos los sábados de mañana salimos con mi hermano, eran dos hermanos, eran ingenieros ellos, dice, vamos a los hospitales el sábado de mañana y salimos a visitar enfermos, salimos a hacer obras de caridad con los pobres, y como sabemos que ustedes guardan el sábado, venimos aquí a la sociedad de jóvenes a despedir el sábado con ustedes, porque sabemos que ustedes guardan el sábado, y de paso nos quedamos a los juegos sociales. Y yo me quedé admirado. Y dice, vos te admirás, Joel, mirá, te voy a contar algo. Nosotros cuando descubrimos esto, fuimos al anciano de iglesia, de nuestra iglesia, y le dijimos, pero ¿por qué nosotros guardamos el domingo si el día de reposo es claramente, en la Biblia dice claramente que es el sábado?
Y mi anciano me dijo, ¿y quién guarda el domingo? Yo guardo el sábado. ¿Cómo que guarda? Si nosotros acá guardamos el domingo, no, dice, nosotros celebramos el domingo, pero dice, yo como anciano de iglesia guardo el sábado y hay un montón en esta iglesia que guardan el sábado. Nada más que porque por mucho tiempo, o sea, la gente se reúne en domingo, nosotros venimos el domingo, pero nosotros creemos que el sábado es el día de reposo también. ¿Quién les reveló la verdad a esta gente? Es más, me parece que guardaban mejor el sábado que nosotros. Por lo menos, no sé, en Estados Unidos, como yo no sé si lo decía acá, pero el sábado es un día para tener actividades eclesiásticas, en vez de buscar el descanso en Dios, el descanso de Dios en el sábado. Un día para la familia, un día para estudiar la palabra, un día para reunirnos y orar. No, a veces el sábado, como no podemos hacer las cosas en la semana, le metemos la junta de acá, el proyecto de acá, el proyecto de acá, y termina el sábado y estamos muertos. Y muchas veces hasta perdemos el descanso sabático, perdemos el descanso de Dios por las actividades que llenamos el sábado. Y no digo entonces que nos quedemos a dormir el sábado en la casa. Acá no pasa por reglamentar, sino pasa por descubrir la esencia de las cosas. El sábado es una de las cosas más atractivas que tenemos aquellos que guardamos el sábado para el mundo que está agotado y agobiado. Pero lastimosamente a veces se transforma en una cuestión legalista de dejar de trabajar en sábado. Y la cuestión no es dejar de trabajar en sábado, sino encontrar el descanso de Dios en el sábado que me renueva para enfrentar la semana. Y es por eso que entonces nosotros debemos reconocer estas diferencias y por eso no todo el que es judío exteriormente lo es interiormente. Y por eso pueblo de Dios se define por una actitud. Entonces, para entender esto, tenemos que entender lo que es religión. Tenemos que entender la base de todo esto. ¿Qué es religión? Religión viene de una palabra latina que es religar. ¿Qué significa religar? La preposición re significa énfasis. Y la preposición ligión, que viene, o sea, de ligar, significa ligar. Entonces, ¿qué es religar? ¿Qué es religar? Religar es unir algo que se desunió. Yo hago religión cuando se une algo que se desunió. ¿Qué es lo que une la religión? Muy bien, lo que une la religión es Dios con el hombre. Entonces religión no es ir a una iglesia, religión no es dar el diezmo, religión no es cantar un himno, religión no es ser pastor, religión no es ser anciano de iglesia, religión es vivir unido con Dios. Y si yo no vivo unido con Dios, no estoy en religión, estoy en pecado. Eso se llama separación de Dios y el hombre. Yo puedo estar portándome bien todavía, ser un buen vecino y no estar religado con Dios. Hay muchas personas que vienen a la iglesia por años y se han religado con una iglesia, con una institución, pero nunca han tenido una experiencia con Dios. Es más, yo estoy seguro que aquí hay muchos, y como no conozco esta iglesia, puedo hablar tranquilamente, aquí debe haber muchos que vienen simplemente a la iglesia como una maquinita porque han crecido en una tradición cultural, denominacional, pero no por el hecho que vibran con el poder de Dios, no vibran con el mensaje de Dios, no contemplan la cruz y los emociona hasta las lágrimas. Sino que simplemente estamos convencidos de que tenemos un buen estilo de vida. Salimos en la National Geographic y realmente, vivimos 10 años más. Esto realmente conviene, es bueno para nuestros hijos. Pero realmente vibramos con Dios. Realmente tenemos la pasión de querer ver a Cristo venir en las nubes. No, estamos convencidos que esto vale la pena y que somos mucho más cultos que otras denominaciones. Y que nuestros hijos quizás tienen posibilidades que en el mundo se perderían y por eso acá pueden conseguir una buena novia. Y eso me asegura entonces quizás no tener tantos dolores de cabeza en el futuro. Pero si son los beneficios de una cultura lo que te atraen a la iglesia, querido hermano y querida hermana y querido Joel Barrios, por más que sea pastor o lo que sea, estoy perdido. Porque es Cristo el que salva y yo tengo que estar religado a Cristo. Y por eso yo cuando daba clases en la escuela primaria le enseñaba a los niños, decía, ¿qué es religión? Y religión yo le decía, es levantarme a la mañana con Dios, es desayunar con Dios, es ir a la escuela con Dios, es volver de la escuela con Dios, es ver televisión con Dios si puedo, es jugar al fútbol con Dios, es no dejar a Dios en ningún lado, es estar con Dios continuamente, es entrega total, es no vivir más para mí, sino vivir para Él. No importa qué es lo que diga la gente, no importa lo que me digan en mi trabajo, no importa lo que me digan mis compañeros, no importa lo que me diga mi novia, que me diga que soy homosexual o anticuado porque no me quiero acostar con ella. Es vivir para Dios. Es vivir continuamente para Dios.
es estar dispuesto a ser ridiculizado por Él. Es comprender que Él fue ridiculizado por mí. Y que yo estoy dispuesto a ser fiel no solamente hasta que las cosas se ponen difíciles, sino ser fiel hasta la muerte. Porque quiero la corona de la vida. Porque la corona de la vida significa vivir con Él para siempre. Eso es religión. ¿Cuántas religiones hay de acuerdo a esta definición? ¿Cuántas religiones hay? Solamente hay dos religiones. Está la religión falsa y la religión, ¿cuál? La religión verdadera. Y perdonen, yo lo hice en Mac esto y entonces me cambió todo. Pero entonces, está la religión falsa y la verdadera. Hay muchas iglesias, pero hay solamente dos religiones, religión falsa y religión verdadera. Entonces nosotros tenemos que definir lo que es religión falsa para entender esto. ¿Y cuál es la esencia de la religión falsa? En la religión falsa está el hombre y están los dioses. Hay un maremoto. ¿Y qué decían los seres humanos en la religión falsa? ¿Qué dicen los seres humanos? Los dioses que están. Los dioses están enojados. Entonces, ¿qué tenía que hacer el ser humano para cambiar la situación? Muy bien, tenía que hacer sacrificios para transformar al Dios enojado en un Dios bueno. Entonces el hombre en la religión falsa hace sacrificios para transformar a Dios en un Dios bueno. El hombre termina siendo víctima ¿de quién? De los dioses. Y entonces esta religión está basada en el miedo, porque el hombre dice, bueno, voy a ir a la iglesia porque hace mucho no voy, a ver si Dios me castiga. En esta religión estamos queriendo continuamente tratando de dar cosas para Dios, tratando de dar cosas para Dios, tratando de dar cosas para Dios. Esta religión está basada en lo que el hombre hace, en el sacrificio del hombre. Y por eso ahí me da risa, porque a veces vamos a las iglesias y dicen, hermanos, los quiero felicitar a todos porque hoy está lloviendo y ustedes hicieron el sacrificio de venir. Vos no haces un sacrificio para ir a la iglesia. Si haces un sacrificio para ir a la iglesia, quiere decir entonces que estás en religión falsa. A la iglesia vamos porque necesitamos ir, no es porque tenemos que ir. Yo adoro a Dios porque no puedo quedarme callado, porque las obras de Dios son tan grandes que no puedo quedarme callado y tengo que celebrar esas obras. Pero no es que tengo que, es que no puedo vivir de otra manera, porque Dios es un fuego en mí que no me puede dejar callado. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir la religión falsa? Las obras humanas ¿son qué? Son centrales. En la religión falsa se habla de lo que el hombre tiene que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, para que Dios esté bien con vos, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. En la religión falsa, los dioses, entonces cuando yo hago las cosas bien, ¿qué hacen los dioses? Responden bendiciendo. Y fíjense, si ustedes van al libro de Romanos, dice que Dios nos bendice para conducirnos ¿a qué? ¿Leyeron eso? En Romanos dice que Dios nos bendice para conducirnos al arrepentimiento. O sea, que Dios no me bendice porque yo me porto bien, sino que Dios me bendice porque me ama. Y cuando yo hago las cosas que Dios me aconseja hacer, eso tiene una bendición en sí mismo porque yo vivo de acuerdo a las leyes del universo. Y entonces eso tiene una ley de causa y efecto. Pero no es que Dios me bendice porque me porto bien. Dios me bendice porque me ama simplemente por eso. Y si yo me tiro de cabeza al piso, ¿qué me sale en la cabeza? Un chichón. ¿Me lo mandó Dios al chichón? No, es simplemente que yo desafié las leyes que Dios creó en el universo y eso tiene una ley de causa y efecto. Y yo me tiro de la cabeza al piso y me sale un chichón. Y por eso los mandamientos simplemente son una protección para nosotros. No es que si no cumplís los mandamientos yo te castigo, o si no haces esto te castigo, sino simplemente es una protección que nos dice cuáles son las consecuencias de ir en contra de las leyes universales naturales. Hay mucho que hablar de esto. En la religión falsa, los dioses son honrados por ritual distante. El ritual en la religión falsa es importante, es importantísimo. Como todo está centrado en el hombre, el ritual que hacemos por Dios es importantísimo. Y yo espero no estar, esto quizás no pasa acá, quizás ya pasa, no sé, pero en Estados Unidos, cuando se hace Santa Cena, hay un mantel de la Santa Cena. No sé, ¿acá tienen mantel de la Santa Cena? Bueno, cuando yo vivía acá me parece que ya no había ese mantel, pero ahora hay entonces. Hay un mantel de la Santa Cena y ese mantel es hiper sagrado.
Y entonces llega la Santa Cena y las diaconisas se reúnen el viernes de noche para ensayar cómo doblar ese mantel, porque es todo un ritual que hay que doblarlo así, hacer así, después hacer así. Y hay un ritual tremendo con el mantel de la Santa Cena. Entonces, cuando nos sentamos los pastores tenemos que hacer una orden y entonces se paran las diaconisas todos con un uniforme y entonces empieza el ritual del doblada del mantel. Pero resulta que en esta primera Santa Cena la especialista en doblar mantel se había enfermado y no estaba. Entonces la jefa de diaconisas invitó a una nueva diaconisa que era la única que podía y resulta que no era experimentada. Entonces le dijo que venga a ensayar el viernes de noche. Y claro, vino la diaconisa a ensayar y como había tanta presión que eso tenía que salir perfecto y que tenía que ser... Y a veces le hacemos sentir como que Dios está mirando el mantel, que no lo vayan a doblar mal porque entonces cae un rayo del cielo. Entonces... estaba muy nerviosa y era su primera vez, así que estaba ella diciendo, ay pastor, es mi primera vez, espero hacerlo bien. Entonces al otro día resulta que se complica porque le hicieron venir a las 8 de la mañana a ensayar de vuelta y resulta que se le complica, no sé, y no pudo llegar a las 8 de la mañana y llegó justo para empieza la escuela sabática. Y llega la hora del sermón y resulta que llega la doblada del mantel, yo le hago la seña y empieza la diaconisa y se pone tan nerviosa que empieza a doblar el mantel de una forma totalmente diferente a la que de los movimientos que estaban acostumbrados. La jefa diaconisa empezó a temblar, como diciendo, no puede ser. Y yo veía que no solamente temblaba, sino que se le llenaban los ojos como enojos, como diciendo, qué mal que lo están haciendo. Y al final, la jefa diaconisa perdió el espíritu de la Santa Cena por el mantel. Porque para ella el ritual era demasiado importante. Y eso es lo que pasa en la religión falsa. Las cosas que son menos importantes pasan a ser más importantes y las cosas más importantes pasan a ser menos importantes. En la religión falsa los dioses cambian en dioses buenos por las obras humanas. Yo hago algo y Dios cambia. Entonces, ¿quién tiene el control de la vida? Lo tengo yo. Por lo que hago, Dios reacciona. Y por lo que no hago, entonces Dios no hace nada. Entonces yo tengo en mis manos a Dios. ¿Cuál es el resultado de vivir esta religión? Se manifiesta en relaciones quebrantadas. ¿Por qué? Porque esta religión lleva ¿a qué? Lleva al orgullo. Hermano y hermana, donde hay orgullo, hay religión falsa. No importa si sos un doctor en teología sistemática, honoris causa, y definís la doctrina re bien. Si te sentís orgulloso por tu doctorado en teología o lo que sea, estás en religión falsa. Quiere decir que estás viviendo centrado en las obras humanas. Porque las obras humanas, cuando nosotros centramos en las obras humanas, eso nos produce orgullo. Y es por eso que yo puedo, no importa cómo se llame tu iglesia, si en tu iglesia se habla todo el tiempo de lo que hace el hombre, si en tu iglesia hay orgullo, en tu iglesia hay división porque la gente no se puede tolerar unos con otros, si los jóvenes no se llevan bien con los adultos y los adultos no se llevan bien con los jóvenes, en esas iglesias hay religión falsa, no importa cómo se llamen. Si yo vivo esta religión y soy nieto de Elena de White, por más que sea nieto de Elena de White o tataranieto de Elena de White, estoy en religión falsa. Y por eso la religión no la podemos definir por creencia, sino que se define por el Evangelio. Donde estés en una iglesia que se habla solamente de lo que los hombres tienen que hacer, y de lo que tenemos que hacer, y de lo que tenemos que hacer, y de reglas y de lo que tenemos que hacer, eso es religión falsa. Donde el ritual es tan importante, allí hay religión falsa. Ojo, que los rituales son importantes, importantísimos, pero en el contexto en que Dios quiere que se usen, no como un fin en sí mismos. Pero después está la religión verdadera, está Dios y está el ser humano. ¿Quién está enojado con quién en la religión verdadera? ¿Quién está enojado con quién? En la religión verdadera el hombre está enojado con Dios. ¿Y quién hace el sacrificio para cambiar a quién? En la religión verdadera Dios hace el sacrificio para cambiar la actitud del hombre. Y entonces cuando Dios hace el sacrificio para cambiar la actitud del hombre, el hombre llega a realmente cambiar. El que es la víctima, hablando figurativamente, el que llega a ser la víctima del hombre es Dios, porque Dios, viendo la actitud enojada del hombre, decide bajar a esta tierra para mostrarle quién es Él. Viene a sanar, viene a darle consuelo a los pobres, viene a consolar al cansado, a darle fuerzas al humilde, y sin embargo,
Dios está dispuesto a ir hasta la cruz y el hombre lo crucifica. No es que el hombre mata a Dios, sino que el hombre da su vida, Dios da su vida por el hombre. Y es por eso que en la religión verdadera, ¿de quién se habla? En la religión verdadera, la obra de Dios es central. Se habla de lo que Dios hace. Se habla de lo que Cristo hace. Y por eso hay gozo, porque celebramos la obra de Dios. En la religión verdadera el hombre responde con gratitud y servicio. O sea, cuando Dios bendice al hombre con el regalo de la salvación, con el sacrificio que hace, el hombre se siente tan afectado por Dios que dice, yo no puedo vivir de otra manera que sirviendo a Dios. No puedo vivir en otra manera que en agradecimiento, porque Dios es todo para mí. En la religión verdadera Dios es honrado, ¿por qué? No por ritual, sino es honrado por relación. Dios, el ritual no es tan importante para Dios, sino lo importante para Dios es que yo esté viviendo con Él y que le dé gloria a su nombre con mi vida. En la religión verdadera el hombre es cambiado de enojado en amante por la obra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de la religión verdadera? El resultado de la religión verdadera es ¿qué? Es humildad. Y donde hay humildad, hay buenas relaciones. Donde hay orgullo, hay relaciones quebrantadas. Y por eso tenemos que aprender todos. Pero el problema es que las iglesias cristianas aprendieron a definir pueblo de Dios por creencias. Entonces hacemos, que está muy bien, hacemos un sistema de creencias y con tal que creas eso, podés estar peleado con una persona. Con tal que creas eso, podés llevarte mal y competir con un compañero tuyo. Con tal de creer tantas doctrinas y que estén correctamente con la Biblia, entonces yo puedo tener rencor por toda la vida con un hermano de iglesia, participar de las Santas Cenas porque creo en la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad se define en el Evangelio. No son doctrinas abstractas, proposicionales, que las definimos en un escritorio teológicamente, sino que la verdad es una persona que me lleva a vivir de acuerdo a los valores que esa persona tenía. ¿Cuál es el centro de la religión verdadera? Y ahora, el centro de la religión verdadera son ¿qué? Son relaciones. Allí se mide si estás bien con Dios. San Agustín decía, busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. Dios determinó que las relaciones son lo que el termómetro que evalúa si estás bien con Dios o no. Y alguien puede decir, bueno, entonces si quiero estar bien con Dios tengo que mejorar mis relaciones. No, mejora tu relación con Dios, y cuando mejores tu relación con Dios, tus relaciones con los demás van a ser el termómetro si estás bien con Dios. Tu disposición a tirar puentes con los otros son el termómetro que determinan si estás en Dios o no. ¿Qué pasó en el genocidio de Ruanda? Ustedes saben que ahora se me hizo una confusión si eran los Hutus contra los Tutsis o los Tutsis contra los Hutus. Pero creo que eran los Hutus contra los Tutsis. Eran tribus rivales que se peleaban, y la pelea también entró a las iglesias. Y dentro de las iglesias adventistas hubo adventistas Hutus que se enojaron con los adventistas Tutsis y agarraron machetes y les cortaron la cabeza. ¿Cómo se definían en primer lugar esas personas? Se definían como Hutus o Tutsis y después como adventistas. No habían entendido lo que es cristianismo. Pero todos guardaban el sábado. Hasta ese momento todos guardaban el sábado. Todos posiblemente creían en 1844, que son cosas muy buenas. Pero ¿de qué sirvió al momento de definirme a mí mismo y definir cuál es mi filosofía? De nada. Porque Dios quiere que nos definamos por relaciones. Ese es el termómetro de la verdadera religión. ¿Y cuál es el centro de la religión falsa? El centro de la religión falsa son los rituales y los programas.
es estar activo. Es estar activo para cumplir rituales, para cumplir programas, y si estamos activos, entonces está todo bien. Muchas veces dicen, fulano, fulana, ¿cómo está tu hijo? Ay, estoy tan contento, contenta porque mi hijo está en la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿está en Cristo? ¿O está simplemente activo en la iglesia? Nosotros tenemos que dejar que Cristo tome nuestro corazón. Tenemos que entender que la religión se basa en lo que Él es, en lo que Él hace. Y cuando nosotros nos centramos en lo que Él hace, entonces eso tiene una repercusión en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Y fíjense, ¿por qué fue instituida la iglesia? Y esto lo tengo acá. Dice 1 Timoteo 3, 14 y 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. O sea que la iglesia del Dios viviente es la columna donde se pone la verdad. La iglesia tiene un propósito y ese propósito es sostener la verdad. Ahora ustedes saben bien, ¿qué es la verdad? Y entonces hay dos cosas en la Biblia que son verdad. Y la primera cosa en Juan 14:6, ¿qué es lo que dice Juan 14:6? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por mí. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, si Jesús es la verdad, quiere decir que las enseñanzas de Jesús son verdad. Y entonces nosotros tenemos que buscar las enseñanzas de Jesús y enseñar las enseñanzas de Jesús. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que enseñó? Sí, la verdad, correcto, pero ¿qué fue lo que enseñó? Jesús enseñó relaciones. Lo único, ustedes van a ver, analicen todas las enseñanzas de Jesús y especialmente vayan al libro de Mateo. Y Jesús enseñó cómo relacionarnos con Dios y cómo relacionarnos con el prójimo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Eligió 12 discípulos y trabajó 3 años y medio con ellos para que se hagan amigos entre ellos. Y él sabía que cuando fueran amigos, entonces podían recibir el Espíritu Santo para impactar al mundo. Pero mientras ellos no fueran amigos, no podían recibir el Espíritu Santo. Porque lo importante en la religión son las relaciones. Ustedes no van a ver a Jesús diciendo, bueno, este Pedro realmente es un Galileo un poco ignorante. Vamos a hacer, muchachos, un curso de doctrina. A ver, vamos a definir cuántas personas es Dios, si Dios es 3 personas o 1 persona, vamos a definir esta profecía, no van a ver a Jesús nunca haciendo una declaración abstracta de la verdad en preposiciones teológicas. A Jesús lo van a ver siempre hablando de cómo relacionarnos con Dios y cómo relacionarnos con el prójimo. Y es más, Jesús utilizaba parábolas que molestaban a todo el mundo, porque él definía y decía, venía la parábola del samaritano, del buen samaritano, cuando para el judío el buen samaritano no podía ser el buen samaritano. Si era alguien que no conocía la verdad, si era alguien que adoraba en el monte Gerizim. Y claro, nosotros hemos romantizado las parábolas de Jesús, pero tenemos que ver realmente qué era lo que significaban en aquel tiempo. Y él estaba diciendo que había un pastor como Joel Barrios que pasaba por al lado de otro judío y que no le daba corte a ese judío que estaba herido. Y después pasaba un anciano de iglesia y no le daba corte a ese. Y después pasaba un samaritano, un vil samaritano que adoraba en el monte Gerizim y que no tenía la verdad. Sin embargo, el samaritano se compadece de su prójimo y Jesús, aunque no lo dice directamente, dice ¿quién era el prójimo? ¿Quién era pueblo de Dios? ¿Era el sacerdote? ¿Era el levita? ¿Quién era el pueblo de Dios? Era el samaritano, a pesar que adoraban el monte Gerizim. Y alguien puede decir, entonces vamos todos a adorar el monte Gerizim. No, esa no era la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es que si empiezas por el lado correcto de la religión, Dios te va a llevar a las consecuencias correctas de la religión. Pero tienes que empezar por la esencia. ¿Y la esencia son qué? Relaciones. Relaciones. ¿Cómo están las relaciones de tu iglesia? ¿Cómo están las relaciones, vamos más específicos, las relaciones en tu casa? ¿Cómo está la relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está la relación con tu hijo? Pero estoy muy activo en la iglesia. Yo he sido 25 años primer anciano. No sé quién es el primer anciano acá, así que no se sienta afectado. No hay primeros ancianos acá, ¿no? Bueno, allá sí. No te sirve de nada, hermano. La evidencia de tu religión son relaciones.
¿Qué fue lo que Jesús enseñó en la tierra? Él enseñó estrictamente principios de relación. Y por eso cuando le preguntaron cómo se resume la ley, ¿qué dijo él? Ama a Dios. Tengo la mente hoy estoy un poco cansado. ¿Cómo dice? Ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él resumió la ley en el amor. Pero entonces ahora, ¿qué es la verdad? La otra cosa que es verdad. Y fíjense, Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y acá nos gustó. Acá decimos, bueno, la verdad es la ley. Pero ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Para qué Dios nos dio su ley? Claro, no, decimos el carácter de Dios y entonces lo hacemos cuando decimos el carácter de Dios, que me parece bien, lo hacemos algo muy abstracto a la ley. ¿Qué es la ley? Es un marco de protección para relaciones crecientes. Eso es la ley de Dios. Dios lo que dice es, ayer nosotros vimos, o anteayer dijimos que nosotros no podemos guardar la ley. Lo que está diciendo la Biblia es que nosotros no podemos tener relaciones crecientes, que necesitamos una transformación espiritual para tener relaciones crecientes. Y una vez que entonces recibimos la transformación espiritual, como la ley es espiritual, nosotros caminamos en la ley para que las relaciones que tenemos sean protegidas por esos principios. O sea, la ley no es un código abstracto de mandamientos que Dios dijo hay que obedecer esto, sino que es un marco de protección para relaciones crecientes. Lo que pasa es que nuestro concepto de ley y nuestro concepto de justicia es legal, es legalista. Alguien dice, ¿y de dónde? ¿Por qué decís eso, Joel? Porque nuestro concepto en la sociedad es el concepto romano, el concepto legal es el concepto romano. Y en Roma, y eso permeó toda la sociedad occidental, en Roma lo importante era la ley. Entonces, cuando alguien iba a un juez, al juez no le interesaba por qué alguien infringía la ley, sino que lo que le interesaba era que la ley sea satisfecha y que la persona, si había roto la ley, tenía que pagar una condena. Pero Dios no mira la ley así. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos este concepto legalista es sumamente importante, el concepto romano de ley. Por ejemplo, en las montañas de Georgia, hace poco tiempo, había un padre que fue a tener un camping con sus hijos. Y mientras los hijos estaban a la noche comiendo, allá hay algo que es muy feo y que no es feísimo, que se llama marshmallow. Yo no sé cómo lo pueden comer, pero la cultura los ha acostumbrado así. Entonces estaban los chicos comiendo marshmallow y en eso que estaban comiendo aparece un oso que venía hambriento y venía directo a los chicos. El padre agarró un palo y le pegó un palazo tan fuerte en la cabeza al oso que lo mató. Gracias a Dios. Vino el guardabosque y le cobró una multa al padre por haber matado al oso porque estaba prohibido matar osos. Y el americano lo acepta eso porque se llama the rule of the law. O sea, el gobierno de la ley. La ley es lo que hay que satisfacer. Y no importa por qué el padre mató al oso, lo importante es que rompió la ley. Había una ley que decía que el que mata a un oso tiene que ser multado y entonces el que mató al oso tenía que ser multado, no importa por qué lo mató. Y hay gente que ve la religión de esa manera, la religión como si fuera el fin, la ley, y el fin de la religión son relaciones. Y por eso el testimonio de una verdadera iglesia se tiene que manifestar en relaciones. Cuando hay buenas relaciones es el testimonio que da luz y que da gloria a Dios. Dios no es legalista y les voy a dar un ejemplo. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, háblale a la roca para que salga agua, la segunda vez, ¿se acuerdan con la roca? ¿Qué hizo Moisés? La golpeó. Entonces Dios dijo, o sea, ¿salió agua o no salió agua? Pero si yo hubiera sido Dios, le hubiera dicho, no, Moisés, rompiste la ley. O sea, tenías que hablarle y le pegaste golpes a la roca. Por lo tanto, no voy a dejar salir agua porque rompiste la ley. Sí, Dios había dado esa ley, pero cuando Moisés se equivocó y no cumplió la ley, sin embargo Dios sabía que había un grupo de gente que estaba sedienta y Dios por amor a la gente, entonces envió el agua por más que Moisés había quebrantado la ley. Eso tuvo una consecuencia en Moisés para mostrar, Dios quería mostrar que el quebrantamiento de la ley, Él no lo pasa por alto, pero Dios no es legalista, Dios tiene en cuenta a las personas y en base a las personas es que hace la religión. Estuve en un país hace poco y había en esta iglesia adventista una persona que tenía problemas emocionales y quiso suicidarse, intentó tirarse de un puente. Cuando la iglesia se enteró, se reunió la junta y la borraron de la iglesia a la persona. Y esto se lo estoy diciendo en serio.
O sea, con ese acto estaban diciendo, bueno, ahora sí te puedes suicidar. Total, ya la imagen de la iglesia no se contamina. Sí, suicidate porque ya no sos más parte nuestro. ¿Qué es lo que importa? ¿La ley o son las personas? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Por qué? ¿Por qué sos adventista? ¿Por una tradición o porque quieres amar? ¿Qué es entonces la iglesia? Es el escenario donde se presentan relaciones crecientes y amorosas. Eso es lo que determina ser pueblo de Dios. Juan 13:35, ¿qué dice Juan? Juan 13:35, un versículo muy conocido. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Ah, pero este es un mensaje muy liviano. No, perdóname hermano, pero no es liviano este mensaje. Este es el mensaje más duro que puede haber. En esto conocerán todos que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. No dice cuando den el diezmo, cuando guardan el sábado, no dice cuando se amen. Pero es muy fácil guardar el sábado sin estar transformado. Es muy fácil dar el diezmo. Yo puedo dar el diezmo sin estar transformado. Yo puedo incluso subir una montaña de rodillas sin estar transformado. Yo puedo ser muy responsable en la iglesia sin estar transformado. Pero para amar necesito estar transformado. Y como no estamos dispuestos por pasar por la humillación de arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor, transfórmame, te entrego todo, preferimos refugiarnos en el diezmo, en el sábado, en doctrina fría, con tal de no amar. Cuando hacemos eso, perdemos la bendición del Evangelio. Perdemos la pasión por la venida de Cristo. Perdemos nuestra identidad y pasamos a ser parte simplemente de un grupo religioso, cultural, que no hace ninguna diferencia. Simplemente produce prosélitos. Dios quiere que amemos. Dios quiere que tú ames. Dios quiere que tu matrimonio se restablezca. Dios quiere que te lleves bien con tu hijo. Dios quiere que te lleves bien, no sé, con los adultos. Dios quiere que te lleves bien con los jóvenes. Dios quiere que te lleves bien con aquel que toca batería y que tú no estás de acuerdo que toque batería. Y Dios quiere que te lleves bien con aquella persona que no está de acuerdo con la batería y que le gusta cantar solamente con el piano. Dios quiere que ames. Y la prueba del amor, Jesús la pone radicalmente y dice, ¿sabes qué? No te pido que ames a los que te gustan nomás. Yo te pido que ames a los enemigos. Para que te des cuenta que no es una cuestión simplemente de sentirlo, sino que es una cuestión de transformación. Tienes que venir a mí. Juan 17:21, el último versículo. Juan 17:21. Vamos desde el 20. Dice, no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo el mundo va a creer en Jesús? Cuando seamos uno. Esta es la mejor campaña evangelística que podemos hacer. Y cuando realmente estemos dispuestos a ser uno, va a tener un sentido tremendo repartir los libros, va a tener un sentido tremendo hacer campañas evangélicas, porque la base de la campaña evangélica va a estar en algo mucho más profundo que un predicador simplemente trayendo la palabra. Va a estar en el testimonio de las vidas que están en esa iglesia. Cuando una persona entra a una iglesia que está unida, esa persona experimenta el poder del Espíritu, el poder de Cristo, la presencia de Dios en ese lugar y no quiere dejar ese lugar nunca más. No importa que el predicador predique mal, no importa que no encuentre allí un programa que tenga tecnología y que tenga humo en la plataforma y que tenga todo. No importa. Si hay unidad, si hay amor, las personas se sienten atraídas. Pero muchas veces queremos suplantar esa falta de amor, esa falta del Espíritu, esa falta de unidad con programas, con proyectos, con tecnología. Y gloria a Dios, usemos la tecnología
Pero empecemos por el amor. Empecemos por las relaciones. El único que puede hacernos empezar por el lugar correcto es Jesucristo. ¿Qué es entonces ser un adventista? Es dejar que el Espíritu me transforme por medio del Evangelio para tener una relación creciente con Dios y mis semejantes, basada en los principios de su palabra, con el objeto de preparar camino para su venida. El viernes yo hablaba, ¿por qué soy adventista? A nosotros no nos define un grupo de doctrinas. No somos pueblo de Dios por las doctrinas, sino que somos pueblos de Dios por el llamado que Dios nos hizo a preparar camino para la segunda venida de Cristo. Pero a veces nosotros estamos tan concentrados en la doctrina que hasta nos peleamos por la doctrina. Hasta nos hacemos enemigos porque uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Y entonces así, como estamos tan activos discutiendo, parece que está bien entonces no preparar camino para la segunda venida de Cristo. No tengo ahora tiempo, los que me escucharon el viernes saben de qué estoy hablando, pero yo creo que todos los que han tenido contacto con el movimiento adventista han sido llamados a ser parte de los 144.000. Tienen ese privilegio. Pero ¿sabes qué? No todos están dispuestos a vivir religión verdadera. Es mucho más cómodo decir que soy pueblo de Dios por unas creencias que hemos definido teológicamente y que no necesitan para creerlas no necesito ser transformado, que pasar por la humillación de pasar por la puerta estrecha y decirle: Señor, yo no tengo nada para ofrecerte, yo no tengo amor, simplemente quiero a Cristo para que Él pueda amar en mí, para que Él pueda hacer la diferencia, para que su sacrificio sea el que me mueva a alabarlo, y que cuando vaya a la iglesia, cuando lea la Biblia, cuando predique, no vaya a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, no lea la Biblia porque tengo que leer la Biblia, sino que voy a la iglesia porque necesito adorar a Dios con mis hermanos que aman a Dios. Leo la Biblia porque necesito encontrarme con Cristo que me ha dado todo. Predico porque tengo un fuego adentro que no me puedo callar. Amo a Dios. Quítenme a todo, pero no me quiten a Dios. Que Dios te bendiga. Queremos concluir con una oración. Los invito, así como están ustedes, sentados pero con reverencia, a inclinar nuestro rostro y buscar a Dios en oración. Amante Señor, te damos gracias por el mensaje que hemos recibido en esta noche. Señor, estamos aquí porque deseamos ser parte de tu pueblo, porque te amamos y queremos pedirte que tú nos ayudes a vivir ese amor, a transmitir ese amor, para que cumplamos, Señor, en cada uno en su vida, con el objetivo por el cual tú nos has dado el conocimiento también de ti. Que tu amor pueda ser transmitido por nosotros, pueda ser vivido y pueda ser disfrutado en la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tomar 2 minutos para 2 anuncios importantes. Uno, que hoy no entramos aquí. Tuvimos mucha gente parada, mucha gente incómoda, por lo tanto estamos decidiendo mañana tener la reunión en nuestro templo allí también. Así que mañana, la misma hora, pero vamos a tener la reunión en el templo. Necesitamos que algunas familias o representantes de las familias pasen aquí. En primer lugar, los Caleb, chicos que vinieron de la iglesia del Parque, de Libertador San Martín, quédense sentados aquí porque vamos a hacer el contacto ahora con la familia que los va a recibir en sus hogares. Entonces llamamos a la familia de Janet Rafaelo, Luisa Morano, familia Schmidt, Freddy Schmidt, Coaglia, Karina,
Rosa Yufardi, Catanzaro, Juste, Nasser, Zamorano, Ronnie Zamorano, Osvaldo Müller, Gil, Del Valle, Joel Dos Santos, Quevedo, Ruth Osorio, Pablo Slame, Carlos Agüero. Por favor, quédense un minutito aquí que vamos a poder entonces contactarlo y dar 2 o 3 instrucciones. Que Dios los bendiga, el resto los esperamos entonces mañana a las 20 horas.